Proverbios capítulo 1, versículo 10. ¿Ya lo tenemos? Aquí encontramos un consejo maravilloso. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Proverbios 1:10 dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Leámoslo otra vez. Yo voy a leer la primera parte y la segunda usted la lee. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros y tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Amén. Gloria al Señor. Vamos en esta noche, hermanos, a compartir bajo el tema alineándonos con el pensamiento de Dios, parte 2. Parte 2, porque hace 8 días tomamos el mismo tema. El jueves anterior tomamos ese mismo tema, pero hablamos acerca de lo que es el cristiano alineado con el pensamiento de Dios. Hablamos que el único que puede estorbar el plan y el propósito de Dios en una vida es la persona misma. Ni el diablo, ni los demonios, ni otra persona puede truncar los planes de Dios con alguien, excepto que esa misma persona se deje arrastrar, se deje llevar y no se alinee con el pensamiento de Dios. Hablábamos de cómo Moisés se esmeró por estar alineado con Dios, y cómo Moisés, mientras él visualizaba una tierra prometida llena de grandes promesas, una tierra de bendición, cómo mientras él miraba en medio de todas las limitaciones la tierra prometida, el pueblo miraba siempre el desierto, el pueblo miraba el problema, el pueblo miraba continuamente la necesidad. Mientras Moisés estaba alineado con lo que Dios le había dicho, el pueblo estaba alineado con la necesidad. Entonces mirábamos cómo el estar desalineados, el salirnos de la línea que Dios nos tiene, nos puede llevar a grandes fracasos, nos puede llevar a grandes y enormes abismos en la vida espiritual. Amado hermano, hoy quiero mirar algunos ejemplos, que miremos algunos ejemplos de cómo los malos logran alinearse con el mal y logran alinearse entre ellos y cómo logran grandes objetivos, cosa que deberíamos tener nosotros. Lastimosamente, el Señor Jesucristo dijo una gran realidad, y esa gran realidad está por allá en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, cuando el Señor Jesús dijo: porque los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Oiga eso, una realidad triste. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Logran alinearse tan perfectamente los malos que llegan a derribar y atacar grandes imperios y logran conquistarlos. Uno de esos ejemplos, hermanos, en el tiempo contemporáneo es la caída de las Torres Gemelas. ¿Sí recuerdan ustedes ese siniestro por allá en el 2001, 11 de septiembre del año 2001? Caen las famosas Torres Gemelas. ¿Qué eran las famosas Torres Gemelas? Eran los edificios más altos que tenía Estados Unidos.
estaba en la ciudad de Nueva York. Esas torres era el orgullo económico de Estados Unidos. La gran mayoría de pisos lo componían oficinas del Estado y grandes y elegantes bancos internacionales. Los más grandes ricos del mundo tenían sus ahorros, sus cuentas, sus CDTs, su economía allí. Se manejaba también la bolsa de valores en las Torres Gemelas. El 11 de septiembre del año 2001 chocaron 2 aviones, uno en cada una de esas torres. Un tercero logra impactar de lado. Y entonces el mundo se escandalizó porque al principio se pensó que era un avión que casualmente había perdido el rumbo, que se había desequilibrado y entonces el avión había colapsado contra una de las torres. Pero luego llega una segunda y luego pasa un tercero. Entonces se dieron cuenta que no era una casualidad de un accidente aeronáutico, sino que era un atentado terrorista. Luego viene una investigación. ¿Quién atacó las Torres Gemelas? ¿Quién logró destruirlas? ¿Quién logró matar a miles de personas? Porque murieron miles de personas allí. Y no solamente fue el ataque a las Torres Gemelas, sino que atacaron, según se decía, el lugar más amurallado, el lugar más seguro del mundo, que era el Pentágono. El Pentágono es una unidad militar de Estados Unidos, donde se maneja toda la inteligencia militar de la nación norteamericana. El país más poderoso del mundo, según dicen los estrategas. Y el Pentágono fue atacado, donde murieron más de 200 militares de alto rango allí. Eso fue otro avión. Un quinto avión logró ser interceptado y ese quinto avión iba dirigido a la Casa Blanca, al Capitolio Nacional, al Capitolio donde está el presidente. 5 aviones, hermano. El 11 de septiembre del año 2001. Viene una investigación enorme para saber quién había hecho ese siniestro, cómo lo habían planeado. Ponen a los primeros 5 personajes, ponen en planilla las primeras 5 personas enemigas de Estados Unidos. Y empiezan a movilizar la inteligencia y van descartando personas hasta que dejan a un señor allí en planilla, un árabe llamado Osama Bin Laden. Un señor que algunos años atrás había dicho que no se iría a la tumba sin antes hacer un estrago contra Estados Unidos. Un hombre terrorista muy famoso en el Oriente Medio. Un hombre que tenía una fuerza élite conocida como los talibanes, que opera en varios países del Oriente Medio, los países árabes. Entonces le atribuyen a Osama Bin Laden y comienzan a buscar las cajas negras de cada uno de los aviones. Las cajas negras es un archivo que detecta y graba voces y graba imágenes y videos en los aviones y en los barcos, y cuando hay momentos de tensión se activa la alarma y empieza las cámaras de la caja negra empiezan a grabar y empiezan a almacenar. Esas cajas negras están hechas de un material que se puede decir que es casi indestructible. Están hechas a prueba de golpes, de fuegos, de agua, del aire. Y siempre se busca en los siniestros, es eso, lo primero que buscan es la caja negra, van a buscar la caja negra. Y encuentran en las cajas negras, encuentran algo curioso, hermano, y es que
Los aviones habían sido piloteados después de que fueron muertos los tripulantes, el capitán de cada nave. Lo piloteaban personas que venían precisamente de esos países de Oriente Medio. Empiezan a buscar el historial de todas las personas que abordaron los aviones y curiosamente en los 5 aviones habían tomado boletos de vuelo personas del Oriente Medio. Entonces, ¿a qué cabos llegan las autoridades de investigación? En que todas las 5 aviones habían terminado siendo piloteadas por personas que componían el grupo talibán, el grupo terrorista de Oriente Medio. Pero sabe, hermano, que lo tremendo de ese hecho es que le estudian la biografía a cada uno de aquellos hombres que había piloteado el avión. Sabe que todos habían durado 3 años y medio estudiando en una universidad de vuelo, de pilotaje en Estados Unidos. Todos habían estudiado dentro de Estados Unidos y habían estudiado vuelo aeronáutico. Todos se habían preparado. Duraron 3 años y medio estudiando para pilotear quizás unos poquitos minutos en la vida. 3 años y medio preparándose para pilotear unos poquitos minutos y dirigir los aviones al objetivo que ya tenían. Eso es lo que yo llamo, hermanos, estar alineados con un propósito. Alineados. ¿Se puede imaginar usted? Duraron 5 años. Por History Channel está la recreación de todo ese siniestro. Desde cómo ingresaron, desde cuando viajan, desde el país de ellos, cuando estudian y hacen una recreación por ordenador de toda la escena de todo eso. Duraron 5 años planeando el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono. 5 años. Y lo lograron. Lograron el objetivo. Eso es lo que yo llamo estar alineado con algo. Lastimosamente, es una alineación negativa. Porque fue la alineación de alguien que se propuso hacer el mal y que convidó a otros a hacer el mal y logró convencerlos, logró alinearlos con el pensamiento perverso de él. El proverbio nos dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué dice? No lo consientas. Porque uno queda asombrado cómo el mundo se alinea para hacer las cosas malas. ¿Se acuerdan ustedes cuando un hombre llamado Nimrod en la historia del Génesis capítulo 11, Nimrod crea el primer imperio mundial? Nimrod es el primer rey, el primer monarca de la tierra. Fue el primer poderoso que la tierra consintió. Nimrod fue el primer rey, dice que era un vigoroso cazador. Aparte de ser cazador de animales, era un cazador de almas de hombres también. Un hombre que reclutaba armas. Se cree que fue el primer hombre que subyugó a otros bajo una fuerza. O sea, el primero que esclavizó a la humanidad, Nimrod. Y bajo el imperio de Nimrod, dice el Génesis capítulo 11, versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. O sea, ¿estaban qué? Alineados con un solo pensamiento. El pueblo es uno.
Todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada le harán desistir ahora de lo que ellos han pensado hacer. Una generación que se había alineado para hacer algo muy malo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban buscando la manera de llegar al cielo sin Dios. Vamos a hacernos un edificio que llegue al cielo. Qué peligroso tratar de llegar al cielo sin Dios, ¿verdad, hermano? Ellos estaban tratando de conquistar al cielo sin invocar a Dios, sin contar con la presencia de Dios. Pero me llama la atención es que dice que el mismo Dios dijo, el pueblo es uno. El pueblo es uno. Aparte de que tenían un solo lenguaje, el pensamiento de todos estaba alineado, mi amado hermano. Alineado. ¿Cómo los malos pueden alinearse más que los buenos? Es la pregunta. Mire, amado hermano, yo crecí en una familia inconversa. Yo le he contado muchas veces a usted cómo conocí el Evangelio, cómo Dios trató conmigo y cómo era mi familia. Pero algo que yo me he preguntado, hermano, es que cómo los inconversos, cómo los que nosotros decimos que mundanos, cómo ellos muchas veces se disputan, se pelean a golpes en las cantinas, en las discotecas, se amenazan con un machete, con un arma. Y a los poquitos días ya están otra vez tomando y están divirtiéndose otra vez. Se les olvidó eso. Y uno dice, ¿cómo la gente sin Dios logra remediar sus diferencias más fácilmente que los evangélicos? ¿Cómo evangélicos durar 2, 3 años, 5 años que no se habla el uno al otro? ¿Cómo es posible que dentro de la casa de Dios, dentro del camino de Dios, que es el camino de la verdad, como dijo Pablo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad? ¿Cómo muchas veces nosotros estamos desalineados entre nosotros? ¿Cómo muchas veces el uno está pensando en un polo y el otro está pensando en otro polo? ¿Cómo desde el tiempo de Pablo, porque eso no viene desde ahora, viene desde el tiempo de Pablo, las iglesias que Pablo pastoreó, Pablo tuvo que corregir a los corintios y decirle, ustedes no son espirituales, sino que son carnales? Porque unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Pedro, otros dicen yo soy de Apolo y otros dicen yo soy de Cristo. Y al parecer los que decían yo soy de Cristo eran más malos que los otros, porque los que decían yo soy de Cristo no se juntaban con ningún otro y se creían los más santos de la iglesia. Eso pasaba, hermano. ¿Cómo la gente tan mala como los del tiempo de Nimrod dejaron asombrado al mismo Dios? El pueblo es uno. Y vienen para acá. Van echando para arriba con esa torre. Vienen para acá, para el cielo. Tremendo, hermano. Y Dios dice, vamos a confundirlos. Pero hay otra historia, hermano, que también me llama mucho la atención, y es la historia del tiempo de Sansón. Trasladémonos a Jueces, capítulo 5, versículo 9. Jueces 15, versículo 9. Observemos con mucha atención lo que dice Jueces 15:9. ¿Ya lo tienen? Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá. Esto fue en el tiempo de Sansón. Los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Oiga lo que hicieron los varones de Judá. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y le dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto?
Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Así que venido hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como hilo quemado con fuego, las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Mira, amado hermano, me llama la atención, es que la Biblia dice que subieron 1000 filisteos para aprender a Sansón. ¿Quién era Sansón en ese tiempo? Sansón era el hombre que Dios les había puesto a Israel para librarlos del yugo de los filisteos. Era el juez del tiempo, el juez contemporáneo de ellos. Era el que los lideraba, era el líder, el que estaba al frente de ellos, puesto por Dios. ¿Sí estamos entrando en contexto, hermano? Sansón era el hombre que Dios les había puesto al frente. Y dice la Biblia que vinieron 1000 filisteos. Y entonces los de Judá dice que le salieron al encuentro y le dijeron: bueno, ¿por qué nos van a hacer guerra? Ellos dijeron: no, venimos a prender a Sansón. Y los del pueblo de Israel, ¿qué dijeron? Nosotros se lo vamos a traer hasta ustedes. Nosotros se lo vamos a traer. ¿Saben cuántos fueron a traerlos? Según la Biblia, 3000. 3000 hermanos de la fe. 3000 hermanos en sangre. 3000 hermanos en la fe, hermano. Se fueron a sacar al hombre de Dios y a entregárselo a los 1000 filisteos. Yo pregunto, ¿por qué esos 3000 no le hicieron frente a los 1000? ¿Por qué los 1000 pudieron más que los 3000? ¿Por qué los 3000 israelitas prefirieron unirse a los 1000 y sacar al hombre de Dios para entregárselo a los 1000? Era algo ilógico, hermanos. Ilógico, los 3000 debieron haber respaldado al líder y haber dicho: no nos vamos a dejar amedrantar de ustedes, tienen que irse, porque lo triplicaban. Había fuerza mayor. Pero sin embargo, se unieron a los malos para entregar al hombre que Dios les había puesto. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. ¿Con quién está alineado usted? El Salmo capítulo 1 da una bienaventuranza preciosísima. Y esa bienaventuranza es: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vienen a veces las invitaciones para unirse contra el hombre de Dios, contra la persona que es la que está al frente. Y a veces es más fácil unirnos al malo, a veces nos es más fácil unirnos al escarnecedor, a veces nos es más fácil unirnos al débil en la fe que unirnos a la persona que Dios en su propósito ha puesto al frente. Así como se unieron 3000 para sacar al hombre de Dios y entregárselo a los filisteos, muchas veces nos unimos con el pensamiento desalineado del pueblo. ¿Usted se da cuenta, hermano, cómo los israelitas, en el capítulo 13 de Números, dice que fueron 2 espías a mirar la tierra prometida? Y de vuelta llevan un racimo de uvas para demostrar que lo que Dios les había dicho por Moisés era verdad, una tierra excepcional. Trajeron el fruto
y 10 personas dieron un reporte negativo. Es que allá hay gigantes, ciudades amuralladas, guerreros, los temerarios hijos de un gigante llamado Anac. Hay cananeos. Y dice la Biblia que esos 10 se encargaron de contaminar a todo el pueblo. Solamente Josué y Caleb hablaron bien, pero los 10 se encargaron de contaminar al pueblo. El pueblo se fue alineado con el pensamiento de los hombres malos. Alguna versión de la Biblia llama ese capítulo los 10 espías malos, malvados. Así lo llama, los 10 espías malvados. Hermano, a veces nos alineamos así. Usted debe tener mucho cuidado. Debe tener mucho cuidado cuando de pronto una persona empieza a hablar de la autoridad, donde quiera que usted esté. Y cuando hablo de autoridad no hablo solamente del pastor. Puede ser allá el patrón de su trabajo. Puede ser un compañero de trabajo. Puede ser una persona que esté hablando de pronto a veces hasta de su propia pareja. Siempre hay una tentativa en una tercera persona. Cuando a veces nos cuentan algo delicado, con la intención de que nosotros también sigamos propagando el tema, con la intención de que sigamos llevando como en un teléfono roto esa misma proposición. Y cuando alguien hace reclamo, cuando alguien va a hacer reclamo de lo que escuchó, el que le contó a usted no va a decir es que yo le conté. Esa persona se va a lavar las manos y el murmurón, el criticón, el chismoso va a ser usted. Aunque usted no haya dicho nada, pero con el hecho de usted alinearse y sentarse un momento en la silla del escarnecedor, el culpable va a salir siendo usted. Y es que hay momentos, hermano, que hay conversaciones que las debe uno cortar de inmediato. Hay conversaciones que no son buenas, seguirlas recesionando y esperar el final. Me gusta cortar conversaciones que yo siento que no me van a llevar a algo bueno y cambio el tema. Algunas personas logran identificar que yo le estoy dando tijera al tema y me dice, pastor, me cambió el tema. Muchas veces me dicen, pastor, me cambió el tema. Sencillamente porque identifico que si yo sigo con esa charla me puede afectar emocionalmente. Me puede afectar espiritualmente, me puede afectar de pronto la relación de amistad con otro, porque cuando yo escucho todo, la carga que me traen, esa carga puede traer un efecto y yo ya puedo dejar de mirar con buenos ojos a la otra persona. Así yo no siga propagando lo que me hablaron, pero ya esa carga puede afectar mi afecto hacia la otra persona, puede dañar ese afecto que le tengo. Algunos logran identificar, ese pastor me está cambiando el tema. Y yo le digo, sí, más bien hablemos de tal otra cosa, más bien compártame de tal otra cosa, y trato de no seguir la secuencia, trato de cortar de inmediato ese camino que me quiere desviar. Porque la Biblia dice, si te quieren engañar, no lo consientas. ¿Cuánto alabamos el nombre de Cristo? Segundo de Samuel, capítulo 14. Allí hay una historia bastante ilustrativa, hermano. Segundo de Samuel, capítulo 14 dice, conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta. Oiga, ¿cómo era la mujer? Astuta. Fue y le pagó a una mujer astuta. Le dijo, yo te ruego que te finjas estar de luto y que te vistas de ropa de luto y no te unjas con óleo, sino que preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Entrarás al rey y le hablarás de esta y esta manera. Oiga esto. La parte final de este versículo 3 dice, y puso Joab las palabras en su boca.
Puso Joab las palabras en su boca. ¿Ha hablado usted con personas que lo quieren programar? ¿Qué es lo que tiene que hablar? ¿Qué es lo que tiene que decir? Los abogados son especialistas en programar a alguien. Cuando usted esté en el juzgado, hable esto, 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 esto y esto. Haga esto, esto, hable esto, hable esto. Hay personas que pasa lo de esta mujer, se dejan programar siempre, no tienen una identidad para expresarse y viven hablando lo que escuchan de otro. Lo que le escuchan decir a otro es lo que van y soplan, lo que van y hablan, porque no tienen criterio propio en la vida. Y eso es triste, mi hermano, muy triste. ¿Qué pasó con esta mujer? Leamos el versículo 18. El versículo 18 de ese mismo capítulo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. La mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: no anda la mano de Jehová, no anda la mano de Jehová contigo en todas estas cosas. Lo descubrió el rey, ¿cierto? Porque ahí seguimos leyendo y ella le monta una escena patética. Ella le habla de unas cosas que no eran verdad. Le habla una escena y por último habla lo que Joab le había puesto a ella en la boca. Cuando el rey escuchó eso, el rey dijo: estas palabras no son de esta señora. Aquí está Joab detrás de esto. A veces uno escucha a las personas hablar y uno dice, uno identifica: esta hermanita estuvo hablando con tal persona. Este hermano estuvo hablando con tal persona. Porque a veces hay personas que tienen un carácter y el pastor aprende a conocer el carácter ya de las personas. Y de pronto cuando la persona viene y le habla, uno dice: hábleme con sus palabras, no me hable con las palabras de fulano. En cierto lugar, dice nuestro hermano Aris, en algún lugar del mundo, tuvimos una reunión de iglesia, planteamos cierto proyecto y ese proyecto demandaba trabajo, esfuerzo y mucho dinero. La gran mayoría de la iglesia se consolidó y dijo: pastor, pues si esa es la solución y si eso es avance para la iglesia, cuente con nosotros. De pronto alguien dijo: no estoy de acuerdo por esto, esto, esto y esto y esto. Dijo: pero sin embargo, si quieren hacerlo, háganlo, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, se le respetó la palabra. De pronto una persona que no había ido al culto, no estuvo en la reunión. De pronto pasaron algunas semanas, me encuentro a esa persona, que era también una persona miembro de la iglesia. Me dice: pastor, yo quiero decirle algo. Claro, hermano, yo no estoy de acuerdo con el proyecto suyo. Y no estoy de acuerdo por esto y esto. Me quedé mirándolo a los ojos y le dije: hermano, ¿por qué no habla desde su corazón? ¿Cómo así, pastor? Es que usted está hablando desde el corazón de tal persona. Le dije: ¿cuándo estuvo tomando tinto en la casa de ese hermano? Yo, hermano, ¿cómo así? Y sí, hermano, dígame cuándo estuvo tomando tinto, porque exactamente esas palabras, esa persona se puso en pie y las dijo en la iglesia. Esas palabras no son suyas, esas palabras son de fulano de tal. ¿Cuándo estuvo? El hermano se ruborizó, se puso rojo de inmediato, agachó la cabeza y dijo: sí, hermano, la verdad, anoche estuve allá. Y sí, la verdad, esas palabras las tomé, me cargué de lo que el hermano me dijo, porque no estaba de acuerdo con el proyecto. Le dije: bueno, ahora sí hábleme entonces desde su corazón. El proyecto es para esto. Le dije: ahora sí hábleme desde su corazón. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo?
Yo, bueno, pastor, sí, cuente conmigo. Hermano, las personas muchas veces se dejan cargar y se dejan programar, se dejan poner palabras de otras personas. Tenga cuidado, tenga cuidado. Tenga cuidado porque usted puede estar alineándose con el mal y no alineándose con el bien de Dios. La Biblia es 100% promotora de unidad. La Biblia nos habla y nos dice, donde hubieren 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré ahí con ellos. Otra vez Jesús dijo, si 2 o 3 se unieren y pidieren algo en mi nombre, yo lo daré, yo lo haré. Siempre la palabra de Dios, hermanos, nos está motivando a la unidad, a alinearnos en un pensamiento. Y claro, dentro de esa alineación, a veces tenemos que también aprender a negociar. Uno a veces tiene que aprender a negociar, porque no todas las veces que nosotros queremos algo está de acuerdo con la voluntad de Dios, o a veces está de acuerdo con la voluntad de Dios, pero tal vez Dios use a otra persona para dirigirlo a uno también. Levante su mano y adore a Dios. El Proverbio capítulo 13, versículo 20. El Proverbio 13, versículo 20. Dice, el que anda con sabios, sabio será. Y el que se junta con necios, ¿será qué? Quebrantado. El que anda con sabios, sabio será. Y el que anda con necios, ¿será qué? Quebrantado. Este versículo es una versión bíblica del refrán que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un refrán que es muy similar. Y ese refrán dice, el que anda con lobos, aullar aprende. Otro refrán dice, el que anda en miel, algo se le pega. ¿Sí notan que el proverbio es muy parecido? El que anda con sabios se va a volver sabio. Y el que anda con necios va a ser castigado. Igual que el necio es castigado, el que toma la decisión de andar con él también va a ser castigado. Hay un dicho popular entre nosotros y dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Amén. Entonces tenemos, hermanos, que aprender a tener una alineación como iglesia, a unirnos de pensamiento, a unirnos. En el hogar tenemos que aprender a alinearnos también, porque 2 cabezas, dice la Biblia que el hombre es cabeza, la mujer es el corazón, el hombre es cerebro, la mujer es un corazón. Ambos se necesitan para que el cuerpo de la familia trabaje bien. Yo hace muchos años miraba un documental de una culebra que tenía 2 cabezas. Y eran independientes la una de la otra, tenían su propio cerebro. Y entonces colocaban en una pared 3 pollitos, tres polluelos de gallina, 3 pollitos lejos los unos de los otros. Hermano, y duraron más de 1 hora las cabezas tratando de cada una de coger su propio alimento. Y a veces prevalecía una y arrastraba con el cuerpo la otra, pero la otra tomaba fuerzas y daba un salto y la culebra se caía al piso. Y volvía otra vez, empezaba a trepar la pared y pasaba la misma jugada. Duraron mucho rato para las cabezas darse en cuenta que cada una, actuando por su propio medio, no iban a lograr la comida. Era un solo cuerpo, pero tenía 2 cabezas. Cada cabeza era independiente. Porque hay hogares que fracasan, porque hay familias que se diluyen y terminan en un fracaso, porque hay cabezas separadas, no hay un alineamiento de pensamiento.
No hay un propósito en esa familia. No hay un propósito en ese hogar. Recuerdo una anécdota, hermano, de alguien que tenía un templo, una iglesia en un campo. Y entonces la iglesia era pastoreada por un pastor antiguo que tenía mucha experiencia, mucha pericia, que amaba a la congregación y la congregación también lo amaba a él. Y entonces el letrero iniciaba templo, y de una vez a la parte de abajo decía el nombre de la denominación. Pero el rótulo más grande era templo, porque quedaba a bordo de una carretera. Y entonces todo el que pasaba, ve, esa casa grande es un templo. Y de inmediato leían el título de qué denominación era. Pero lo más grande era la palabra templo. Y había uno de los líderes que decía, si a mí me dejaran esa iglesia, yo la ponía bonita. Si a mí me la dejaran, yo sí la llenaba. Si a mí me la dejaran, y comenzó él a autopostularse, si a mí me la dejaran. Llegó el tiempo en que el anciano pastor enfermó y murió. Entonces él se postuló. Hermanos, yo con mucho gusto los dirijo a ustedes. Con mucho gusto los pastoreo, si ustedes me dieran la oportunidad. En una amenidad, el pueblo lo eligió, le dijo, sí, entonces empiece a pastorearnos, vamos a hacer su iglesia. Empezó aquel líder arrogante, empezó allí a hacer sus labores de pastoreo y empezó a colocar imposición de cargas pesadas. Y empezó la gente a irse. Al cabo de un año estaba totalmente sola la iglesia, totalmente sola. Todos se fueron, todos tomaron otros caminos. Entonces él abría las puertas del templo y ya hacía el culto él solito. Todo estaban las bancas vacías. Todo, él cantaba, él predicaba y todo. Entonces uno de los muchachos de aquella región tomó un poco de pintura blanca y fue en la noche, colocó una escalera y fue y le hizo una tilde a la palabra templo. Entonces en la O le puso una tilde, entonces quedó templó. Templó, esa iglesia se templó. Templó, ya no había nada que hacer. Mi hermano, a veces hay proyectos que pasan así, se mueren, y es precisamente por la falta de coordinación, por la falta de aprender a alinearnos y a ceder algunas cosas, algunas áreas para poder llegar a un solo acuerdo y poder salir adelante entre todos. Su nombre. Y yo creo, hermano, que hoy Dios nos hace una invitación a unirnos, a estar alineados, a dejar de estar pensando en nuestros intereses propios y a unirnos y a decir, todos tenemos un gran propósito que se llama la Iglesia Movimiento Misionero Mundial Sede Limonar. Y si nos unimos y si aprendemos a alinearnos en unidad, en amor, en fraternidad, y como dice nuestro lema para este año 2024, armonía, Dios nos va a sacar en victoria, amado hermano. Tenemos proyectos grandes, la compra de las casas que Dios nos permita comprar alrededor. Tenemos proyectos grandes. Tenemos proyectos, hermano, maravillosos para nuestras futuras generaciones. Y lo vamos a lograr. Si la generación de Nimrod logró construir e iba derecho para el cielo, que era una generación distante del temor de Dios, cuánto más la iglesia si se une de la mano de Dios. Cuánto más la iglesia si deja los prejuicios y comenzamos a avanzar hacia lo que Dios nos ha dicho, hacia lo que Dios nos ha hablado. Y lo que Dios nos ha hablado, hermano, no son de cosas pequeñas.
Lo que Dios nos ha hablado son de cosas grandes. Lo que Dios nos ha hablado es de un renombre entre el departamento, entre la zona. Lo que Dios nos ha hablado es de algo maravilloso, amado hermano. No son cosas pequeñas, y yo sé que Dios lo ha venido hablando, no solo ahora que estamos, lo ha venido hablando de tiempos atrás, a través de diferentes vasos. Y para alinearnos, hermano, con la voluntad de Dios y con el proyecto de Dios, debemos creerle a las promesas de Dios. No miremos que tenemos deudas, no miremos que estamos tal vez un poco aislados de la vía central, no miremos las limitaciones, miremos las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Dígnese a estar sobre sus pies en esta hora, amada iglesia. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle: Señor, ayúdame a alinear